Bienvenidos amigos a esta nueva lección de este curso de interpretación de diagramas esquemáticos como nunca antes te lo contaron. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, profe, la teoría me da el pincho. Entonces vete, pez huevón, ¿qué chuchas es acá? Bien, vamos a empezar con la clase. Vamos a utilizar el software FontTool 360 como ya lo hemos venido trabajando anteriormente, ¿no? A ver, ¿qué les quiero mostrar ahora? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Miren, ya sabemos que hay una circulación de corriente, que la puta madre, que el voltaje se eleva, que cuando es alterno va por allá y por acá. Ya tenemos esa información, me parece bien que lo estés comprendiendo, pero ahora veamos cosas más complejas. Es verdad, cuando habíamos estudiado los diagramas esquemáticos, habíamos dicho que hay una fuente que tiene un extremo positivo y un extremo negativo. Y esta fuente básicamente se conecta a una línea, pero el negativo es representado de color negro, una línea que viene por acá y termina en este punto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es una forma que se ha generado, ¿no? ¿Te acuerdas cuando vimos en la clase anterior al inicio lo que era la topología circuital, del cual vamos a detallar más adelante, ¿ah? Ojo con eso. Entonces, la pregunta era, profe, si la señal, ¿no? Si la señal, bueno, me estoy dando cuenta que mi cara no se está viendo, me voy a poner más acá. Si la señal viene por acá, 4 voltios, por ejemplo, y entra a este circuito, ¿cómo es posible que esos 4 caen y se convierte aquí en cero? ¿Por qué? Ya, hay una ley llamada la ley de la tensión que lo vamos a estudiar después. No quiero entrar todavía a esos puntos. Lo que estoy tratando de explicarte o enseñarte aquí es que esa caída de voltaje se debe a que internamente el circuito tiene una dificultad. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es que adentro se ejecuta un fenómeno físico llamado resistencia. La resistencia es un fenómeno físico que es provocado por, digamos que, un conjunto de resistencias pequeños que forman una resistencia equivalente. Es decir, adentro podríamos encontrar diferentes componentes que ya hablaremos más adelante. Por ejemplo, transistores, amplificadores operacionales, semiconductores quizás por ahí, etcétera. Entonces, todos ellos representan una resistencia que a partir de ahora lo vamos a denominar con la letra R. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4. La resistencia es un fenómeno físico que ocurre en todos lados. Yo tengo resistencia. Este cable tiene resistencia. Esto tiene resistencia. El aire tiene resistencia. Todo tiene resistencia. Los elementos en el universo que conocemos a la fecha tienen resistencia. Pero para ser más específico, todos esos elementos representan o tienen un coeficiente resistivo. Eso es como una resistencia natural que tienen todos los materiales del universo que van a poder, al estar juntas de alguna forma, obtener una, no una sumatoria, sino una resistencia equivalente. Entonces, cuando nosotros vemos un circuito controlador, este no es la excepción. Este también tiene una serie de resistencias que va a formar una resistencia equivalente. Y esa resistencia no es otra cosa más que tratar de oponerse a la circulación de aquella corriente eléctrica que estaba circulando. Y al tener un voltaje que está empujándolo para que pase, va perdiendo fuerza en el camino hasta que cae a cero. Ese fenómeno físico se da en todos los elementos conocidos del universo. Y si eso se aplica al universo, ¿por qué no se podría aplicar en un circuito de mierda, una placa de mierda, un teléfono de mierda? Obviamente va a trabajar de la misma manera. Entonces, veamos aquel punto. Si la fuente es de 4 voltios, entonces va a haber una corriente eléctrica. La pregunta es, profe, ¿y cuánta corriente va a circular? ¿Cuánto? Para comenzar, ¿cómo se mide la corriente? ¿Cuál es su símbolo? ¿Cómo lo identificamos? Las corrientes se miden en amperios. Puede haber 1 amper, 2 amper, 3 amper, o de repente valores pequeños, 0,5 amper, que es lo mismo a 500 miliamper. Corrientes pequeñitas que van a circular. ¿Ya? Entonces, si usted aumenta el voltaje, ¿habrá más corriente? Claro, pues.
Si la corriente son los electrones y tú tienes un voltaje de atrás despacito que los está empujando, pues tú elevas el voltaje, la corriente se va a incrementar. Eso quiere decir que lo que acabamos de ver en este momento es básicamente una, una especie de proporción que existe. Vamos a ver por acá, una relación, es decir, es la palabra. Si tenemos por aquí, vamos a pintar acá, si tenemos un voltaje que mientras más se eleve hay más corriente eléctrica. Bueno, la corriente se mide en amperios, pero en este caso vamos a representarlo por la letra I. Debido a que la I representa la intensidad de la corriente eléctrica, ¿no? Que es más o menos lo que hemos tratado de explicar. Entonces, si tú elevas el voltaje, elevas la corriente. Si tú bajas el voltaje, le bajas la corriente. En otras palabras, si uno sube, el otro sube, si el otro baja, el otro baja. Eso hace que la relación que tienen estas dos magnitudes físicas es directamente proporcional. Directamente proporcional dice, por ejemplo, tú me dices a mí feo. Profe, usted es feo. Y yo, oh, tú eres conchudo, ¿no? Es más feo que la puta madre, es feo. Tú también eres feo, pero huevón. ¿Eso qué quiere decir? Que un baboso insulta y el otro idiota también insulta. Si uno no insulta, el otro no insulta. Somos directamente proporcional. Igualito pasa con las magnitudes del voltaje y la corriente. Eso se simboliza más o menos de esta manera. Se dice que el voltaje es directamente proporcional a la corriente, pero, acá viene el pero, si eso es cierto o si eso es tan cierto como hemos venido estudiando, ¿cómo es posible que si yo le meto una fuente de alimentación por acá y yo le meta, por ejemplo, 4 voltios, ¿ya? Y este es el negativo, asumiendo que el negativo sale por acá, si yo le meto 4 voltios, ¿cómo es posible que esta corriente eléctrica que viene por acá circula de pronto solo, digamos, una porción de corriente? ¿Pero en base a qué? Si yo le metí 4 voltios, podríamos deducir que si es directamente proporcional con la corriente, debería haber 4 amperios. ¿No? Si es que fuera directamente proporcional a 4 voltios, entonces 4 amperios. Pero ¿por qué solamente circuló, por ejemplo, 200 miliamperios, una pequeña corriente, si la teoría me dice que mientras más voltaje, más corriente? ¿Por qué circuló tan poquito? Es que en este sector nos encontramos con ciertas dificultades que tratan de oponerse al paso del flujo eléctrico. Es por eso que de esos 4 amperios que hemos configurado en nuestra fuente, apenas va a circular solamente 200 miliamperios. Solo 200 va a circular. Y quiere decir entonces que el voltaje no es directamente proporcional a la corriente. Analicemos un poquito más esto. A ver, centrémonos ahorita en la corriente eléctrica. A ver, si nosotros tenemos una corriente eléctrica, digamos, ¿no? La corriente es de, no sé, vamos a imaginar dos de 3 amperios, ¿no? Entonces yo quiero que esos 3 amperios circulen por esta línea que tiene en el medio una resistencia determinada. Esos 3 amperios no van a poder circular por ahí. ¿Sabes por qué? Porque esos 3 amperios para circular va a depender de cuánta resistencia tiene ese pequeño elemento que está en el medio. Es decir, cuánta resistencia tiene esto. Y si esto no tuviera resistencia, entonces la corriente pasa a los 3 amperios. Pero como este tiene una resistencia determinada, entonces de los 3 amperios solo circulará una parte, de repente 1 ampere, 200 miliamperios, 100 miliamperios, no lo sé, pero solo un pedacito va a circular. Eso quiere decir que la corriente no tiene una relación directamente proporcional con la resistencia, más bien es a la inversa. ¿Por qué? Porque si la resistencia es muy grande, tan grande que podría ni siquiera dejar pasar esta corriente y bloquearla de plano. Pero si la corriente es pequeña, tan pequeña como, perdón, una resistencia pequeña, tan pequeña como una bolita así, entonces de estos 3 probablemente va a pasar la mayoría, de repente 2,5, qué sé yo, ¿no? O sea que dependiendo de la resistencia, la corriente va a circular. Si la resistencia es muy grande, la corriente va a ser chiquita. Si la resistencia es pequeñita, va a circular muchísima corriente. Entonces, si te das cuenta, la relación que tenemos en este momento es inverso. Cuando uno sube, el otro baja. Cuando otro sube, el otro baja. En cambio en el voltaje la corriente era, si el voltaje sube, la corriente sube. Si el voltaje baja, la corriente baja. Acá no.
Si la resistencia sube, la corriente baja. Si la resistencia baja, la corriente sube. O sea que la relación que tiene la corriente con la resistencia es inversamente proporcional, pero con el voltaje directamente proporcional. A raíz de este estudio, que lo hizo George Simon Ohm hace muchísimos años, un culo de años, más de 100 años, él entendió lo siguiente, que la corriente es directamente proporcional al voltaje, pero es inversamente proporcional a la resistencia, es a la inversa. Entonces, vamos a ver por acá. Profe, creo que una parte no se vio. Ya, no te preocupes, ahorita lo solucionamos. No hay problema con eso. Vamos a dibujarlo nuevamente por acá para que entiendas la idea. ¿Ya? Vamos por acá y vamos a hacer la selección aquí para que se vea bien. Lo que estaba diciéndote es que si le metemos 3 amperios y tenemos una línea por acá y acá tenemos una pequeña resistencia, entonces de los 3 amperios va a pasar casi todo, digamos que 2.5 amperios, ¿no? Pero si esta resistencia es muy grande, ya no va a pasar 2.5, pues va a pasar 0.5 quizás. Y si es muy grande, no va a dejar pasar a nadie. Eso es lo que había estado tratando de decirte. Entonces, mientras la resistencia es más grande, la corriente es más chiquita, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, amigo, cuando se entendió esta lógica, esta idea, este nuevo descubrimiento, si quieres llamarlo así, se entendió que la corriente es directamente proporcional al voltaje, pero es inversamente proporcional a la resistencia. Matemáticamente esto se representa así, ¿no? Si es directamente proporcional, digamos que es igual al voltaje. Más voltaje, más corriente. Menos voltaje, menos corriente. Pero cuando es inverso, matemáticamente se plantea sobre algo. Es decir, ¿cuál es el inverso del profesor? El profesor a la inversa. ¿Cuál es el inverso del multímetro? El multímetro a la inversa. ¿Cuál es el inverso de la cámara? La cámara a la inversa. ¿Y cómo es cuando alguien se pone de cabeza a la inversa? Ya es negativo, pues estás arriba es positivo, estás abajo es negativo. Entonces, cuando hablamos de matemáticas, si yo quiero, digamos, este componente que se llama L1503, ¿cuál es su inverso? Su inverso es 1 sobre L1503. Entonces, el inverso se pone abajo. Ahora, si la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, se pone abajo. Pero como estamos hablando de una igualdad, pues esa resistencia la vamos a poner por aquí. Por eso que a partir de esto y de este análisis nace una ley llamada la ley de Ohm. La ley de Ohm, amigo, no es otra cosa más que la relación directamente proporcional que tiene la corriente con el voltaje y la relación inversamente proporcional que tiene la corriente con la resistencia. Que después se despeje, viva la reina Isabel y todo lo que quieras para saber cuánto es igual el voltaje, la resistencia pasa a multiplicar, esa ya es otra cosa. Yo no te enseño eso porque eso es memorizarse absurdamente y prácticamente no lo vamos a utilizar. Sí, más adelante, pero no tanto de plano. Lo que me interesa que aprendas en este momento es que esta ecuación se llama la ley de Ohm, porque lo trabajó George Simon Ohm. Él entendió que la resistencia es directamente proporcional al voltaje, pero es inversamente proporcional a la resistencia. Ese es el razonamiento que me gustaría que tengas en cuenta en esta primera parte de esta lección. Ahora, si ya tenemos claro esto, ¿cómo lo aplicamos en la realidad y en este diagrama esquemático? Muy, pero muy sencillo. Vamos a abrir nuevamente este diagrama y vamos a aplicarle por acá por medio de una fuente de alimentación. Vamos a aplicarle por una fuente por acá. Ahí está, por una fuente. Le aplicamos una señal y este va a tener una señal de retorno seguramente por acá abajo. Este que lo pongo azul, bueno, era rojo, pero voy a poner negro, voy a ponerlo ¿ya? Para hacer el negativo más claro, por decirlo así. Bien, este es el negativo y hasta acá llega el límite. Creo que hasta acá nomás se ve la pantalla. Ya, este es el negativo y el azul viene a ser el positivo. Vamos a ponerlo por acá el positivo para que se pueda ver. Este acá es el positivo. Entonces, si nosotros ya tenemos a ese circuito controlador en el camino, entonces hay que representarlo simbólicamente. ¿Cómo se representa la resistencia? La resistencia se representa simbólicamente así. Ese es el símbolo de la resistencia.
Por eso que eso lo vamos a utilizar a partir de ahora. Entonces, si adentro de este controlador hay una serie de elementos que va a tener diferentes resistencias que va a lograr una resistencia equivalente, pues yo podría dibujar simplemente una sola resistencia por acá. Una sola resistencia que finalmente va a terminar saliendo por acá. Esto me está representando a una resistencia equivalente, que es la sumatoria de resistencias que hay adentro de este circuito integrado o circuito controlador. Entonces ahora, cuando nosotros apliquemos una señal, pues yo voy a utilizar mi fuente regulable, porque en el servicio técnico utilizamos fuentes regulables como lo vimos en lecciones anteriores. Y tú sabes que tú puedes ahí configurar cuánto voltaje y cuánta corriente quieres. Yo voy a configurar mi fuente y lo voy a dibujar por acá. Una fuente de alimentación que se puede configurar tanto el voltaje como la intensidad de la corriente eléctrica. Yo voy a configurar para analizar este circuito de este teléfono X, voy a meterle, por ejemplo, 4 voltios y le voy a meter 2 amperios. Bien, una cosa es lo que yo configuro en mi fuente y otra cosa muy distinto es lo que va a circular. Es una cosa distinta. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Si yo configuro mi fuente, esto es lo que estoy dando como suministro por acá. ¿verdad? Si queremos dibujar de alguna manera, esto lo estamos dando por acá. Entonces, lo dibujo así porque ya la pantalla ya no alcanza. ¿Qué va a suceder por acá? Estos 2 amperios van a verse impulsados por esos 4 voltios y esos 2 amperios va a querer circular. Los 4 amperios va a querer circular, pero no va a poder. ¿Sabes por qué? Porque hay una resistencia. Recuerda que si hay una resistencia, la corriente es menor. Y si la resistencia es muy grande, la corriente va a ser más chiquita. Por tanto, esos 2 amperios que hemos configurado nunca va a circular. Eso no se va a dar, viejo. No se va a dar porque hay una resistencia dentro. Y esto, que no te he hablado de otros temas que le haremos después llamado impedancias, es otra cosa, eso ya veremos en otro momento. Entonces aquí lo que va a pasar es que la fuente va a interpretar cuánta resistencia hay en ese circuito donde se le ha conectado. Y según la resistencia que encuentre, pues de esos 2 amperios que configuraste, seguramente solo circulará una pequeña parte, de repente 150 miliamperios. Es por eso que estos dos de aquí lo has configurado estúpidamente, porque igual solamente iba a circular 150 miliamperios. Por consiguiente, la corriente que va a circular aquí, debido a esta resistencia equivalente, solamente va a lograr una circulación de 150 miliamperios. Eso es lo que se está generando en ese circuito, en este caso, en este diagrama esquemático. Entonces, acá quiero que entiendas una cosa bien clara. Una cosa, amigo, es lo que configuras en tu fuente y otra cosa muy distinto, pero muy distinto, es lo que circula. Son dos cosas muy distintas. La corriente que configuras en tu fuente y la que circula en el circuito. Ahora, esto pasándolo un poquito más a la realidad, pues nos dice que si yo he podido configurar mi fuente a 2 amperios, quiere decir que eso se puede configurar a 1 amperio también o a 0,5. Y si mi fuente tiene la capacidad, podría poner 4 amperios, 5 amperios. ¿Cuánto es el límite, profesor? ¿Hasta cuánto se puede configurar? Bueno, dependiendo de tu fuente. Normalmente tienen 5 amperios, 10 amperios, 15 amperios. Normalmente tienen capacidades de 10 voltios, 15 voltios, etcétera. Ah, entonces mi fuente podría tener una capacidad de configuración de hasta 15 amperios, por ejemplo, profe. Sí. Entonces acá hay otro concepto. Una cosa es la capacidad de tu fuente, otra cosa es lo que configuras de esa capacidad y otra cosa muy distinto es lo que llega a circular. A eso yo lo llamo, entre comillas, estados de la corriente. Entre comillas nomás, para que lo puedan entender. Ah, o sea que la corriente, chucha, claro, pues viejo, obvio, pues viejo, obvio, no te olvides, una cosa es la capacidad de la fuente, otra cosa es lo que configuras en tu fuente de esa capacidad y otra es la que circula. ¿Ya? Profe, pero yo he visto a veces por ahí que cuando conectan a la fuente, la corriente no es fija, la corriente comienza a bailar, sube y baja, ¿así? ¿Por qué, profe?
Si se supone que hay una resistencia equivalente aquí y se supone que esto es un valor fijo, de repente esta resistencia es igual a 1000 de resistencia. Por si acaso la simbología es así, ¿ah? Omega, ohms, se mide en ohms, 100 ohms, 1000 ohms, que es lo mismo que decir un K, un kilo ohms. Entonces, ¿por qué varía? Es la pregunta. ¿Por qué sube, baja? ¿Por qué cuando yo conecto a la fuente, pero varía? Claro, a veces es valor fijo, todo hay que ver qué ha pasado, ¿no? Pero ¿por qué varía? Lo que pasa, viejo, es que esto acá es un marco teórico para entender cómo funciona. En la realidad, las resistencias son variables. ¿Y cómo así varían? Lo que pasa es que adentro de los circuitos controladores o circuitos integrados hay unos amiguitos llamados, por ejemplo, amplificadores operacionales. Hay unos amiguitos llamados transistores. Y hay muchos amiguitos un poquito complejos que tienen la capacidad de poder distribuir corriente, voltaje, sí o no, a veces sí, a veces no, sí, no, se pueden jugar, tienen una dinámica y se van a mover en función de las necesidades del usuario. Por ejemplo, yo tengo un teléfono móvil en este momento por acá, puta, no sé, cualquier teléfono, este teléfono de acá. Tengo un teléfono aquí. En este momento, si yo lo tengo prendido, ¿hay una circulación, una corriente circulando? No, de repente hay por una chiquita. Pero si yo presiono el pulsador, ya se prende la pantalla. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que alguna corriente adicional habrá circulado. Y si yo pongo una videollamada, estoy dictando una clase en vivo ahí con una concha de su madre, así, que no es gratis, no me están pagando ni mierda, me dan al pincho, pero tengo que dictar, pero ¿por qué dictas entonces gratis? Es que después le voy a vender mi curso de pago, pues. Ya, disculpa, disculpa, ¿no? Entonces estoy haciendo una transmisión en vivo, ¿no? Y entonces estoy jalando más corriente porque necesita comunicarse ahora de manera inalámbrica con otro dispositivo, por señales de radiofrecuencia y toda la huevada. Ah, chucha. O sea que la corriente va a variar porque va a haber una resistencia dinámica. Es por eso que varía. Claro, es más complejo la teoría en este caso, pero es para que ya empieces a tener una idea por qué varía la resistencia. Bien, dicho esto, entonces podríamos decir que cualquier cosa del teléfono, cualquier cosa del circuito, lo vamos a poder representar con una resistencia. Por ejemplo, vamos por acá. Vamos a ampliar esto por acá. Ampliamos. Y lo que voy a hacer aquí es seleccionar y yo podría hacer lo siguiente. Voy a ampliar esto hacia abajo. Otra vez. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi línea? Por acá. ¿Dónde está esto? Ahí está. Yo podría decir, por ejemplo, que esto es una resistencia. 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 Esto es una resistencia gigante. Esto es una resistencia. Esto es una resistencia, resistencia y así sucesivamente. Por eso que a nivel teórico, lo que hacemos nosotros es representar estos circuitos con simbologías de resistencias. Así pasa. Y con ese conocimiento, con esa teoría, entendemos circuitos más complejos. Entonces, amigo, ahora que ya aprendiste la teoría básica, básica todavía, yo lo llamaría teoría de introducción, ya sabes cómo es un positivo, un negativo, cómo circula, ya sabes lo básico ya. Ya tienes un conocimiento más bravo. Ahora sí viene lo que te gusta, la carnecita. Seguramente algunos payasos irán de frente a esta clase. Hay que llamarlos payasos por su nombre, porque si no has entendido esto, por las huevas todo lo que viene, porque solamente vas a querer, el resistor es así, el capacitor es así, el integrador es así, por dejar pasar así a la ligera, ¿no? Nomás, nos vamos de frente a lo que me interesa. Ustedes que están viendo esta clase, yo creo que están tomando el mejor camino a aprender en orden académicamente paso a paso. Ahora que ya conoces lo elemental de un circuito, recién pasemos a estudiar cada componente de los planos que vamos a encontrar. Todos esos componentes que están en las líneas, los circuitos, todos ellos los vamos a estudiar uno por uno. Y vamos a empezar con un conjunto de elementos llamado componente CRLC.
resistores, inductores, capacitores. Y todo eso lo vamos a ver a partir de la siguiente lección. Tranquilo, que cada clase te va a dar un contenido así de, me disculpas la palabra, un contenido de la puta madre, que cuando acabes el curso tú te vas a sentir así y le vas a la mierda, jamás pensé haber aprendido esta huevada. Y vas a sentirte superior, tan superior que cuando tú veas algunos live por ahí, algunas personas con buenas intenciones quizás de querer compartir su conocimiento, entre comillas, no, sabemos que todo es negocio, pero acá no ven acá con huevadas, ¿no? Acá la gente quiere plata. Entonces, podrás corregir sanamente. Profe, se equivocó ahí. No, eso no es así, profe, es así. Pero para ayudar, para sumar, no para cagar gente, para sumar. Y mostrarles a aquellas personas, a algunos por ahí, que se tiene que enseñar con responsabilidad. ¿Por qué? Ah, yo estaba en frontal. ¿Por qué, viejo? Porque el alumno se queda con ese conocimiento y tú le enseñas algo que no es, se queda confundido o va a hacer algo que cree que está bien y al final le va a salir hasta las huevas. Seamos responsables al momento de enseñar. Capacitemos bien. Y eso es lo que estamos intentando en este curso. Veamos qué sucede con el resistor en la siguiente lección. Ingreso Directo, la academia que te enseña más por menos. Visítanos en ingresodirecto.com.